Buenos días, mis amados. Estamos aquí hoy, miércoles 1 de mayo de 2024. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado algunas dudas en las últimas semanas. Los seguidores de este canal siempre tienen algunas dudas comunes. Y el título del tema de hoy, así que haga sus preguntas. Abordaremos aquí principalmente los 4 temas más solicitados. ¿Todas las almas incorpóreas son ahora llevadas a las naves? ¿A dónde van los suicidas? ¿Quién acoge ahora a las almas? ¿Y cuánto tiempo permanecen estas almas en las naves? Pongámoslo en orden y ahora respondamos la primera pregunta. ¿Todas las almas al desencarnarse son llevadas a las naves ahora? Porque sabíamos que hasta hace poco, cuando las almas desencarnaban, su destino eran las colonias espirituales en el mundo astral. Personas que tienen un poco de conocimiento sobre el espiritismo, el kardecismo. Porque Kardec en 1850, codificó el espiritismo de una manera que quedó muy clara una vez que lo puso en consideración. Y es que en el libro de los espíritus hay más de 1000 preguntas para responder de manera que puedan sacar a la luz el consuelo, como dijo Cristo en su tiempo, antes del fin del ciclo vendrá el Consolador. Y de hecho, la codificación del espiritismo por parte de Allan Kardec y su grupo. Porque en realidad tenía un grupo muy grande. Había cientos de médiums repartidos en muchos países del mundo y todos recibían la misma pregunta y todos respondían la que tenía las respuestas en mayor número de coincidencias. ¿Cuál era la verdadera respuesta? Y así tenemos el libro de los espíritus, donde se puede entender más profundamente qué pasó con el alma que encarnó y desencarnó y luego reencarnó nuevamente y así sucesivamente. Entonces había colonias espirituales, que son bandas de frecuencia, y dentro de estas bandas hay oasis, digámoslo de esa manera. Porque si la Tierra estuviera dominada por la oscuridad, las colonias espirituales algún día tendrían almas más o menos buenas necesitando estar seguras, protegidas, de hecho, estaban protegidas. Exactamente como eran esas ciudades en la época medieval que tenían guardias y murallas. Entonces tenemos una casa conocida como nuestra, que es una de las más conocidas aquí para nosotros los brasileños, principalmente, porque Chico Xavier, a través de sus libros psicografiados, tenemos allí la serie de André Luiz, que son 15 a 16 libros, que hablan muy bien de estas colonias, especialmente esta de nuestra casa. Pero es necesario ir más allá, porque el astral de la Tierra no son solo las colonias espirituales. El umbral de la Tierra son bandas de frecuencia. A este umbral de la Tierra, también se le llama cuarta dimensión y cuando las almas se desencarnan, automáticamente salen de la materia, salen del cuerpo, ya salen de la tercera dimensión, están en la cuarta dimensión, aunque permanezcan ahí aferradas al cuerpo. Entonces el umbral de la Tierra comienza justo aquí en la corteza. Como es una dimensión, no es visible, no es un lugar, es una frecuencia. Algunas directrices dicen que este umbral no se eleva mucho en términos de la atmósfera terrestre, tal vez unos pocos kilómetros, unas pocas decenas de kilómetros, no sé si llega a cientos, tal vez ni siquiera llega. Pero no importa. En el pasado, cuando no entendía muy bien este tema de las bandas umbralinas, me imaginaba una estantería. En el estante se encuentran las bandas en la parte inferior. Si tienes una estantería en la pared llena de divisores, la primera tira, la que está en el suelo, la tendrás en el suelo. Entonces, puedes levantar la primera tabla y dejar un espacio debajo, tienes un estante desde el piso. Luego está el segundo, tercero, cuarto y va hacia arriba, se imaginan ahí un estante con 50, 100 divisiones. Así, este umbral se divide o subdivide en 3 bandas, para identificar mejor las frecuencias del umbral bajo, también llamado umbral grueso. Después de esa franja más mediana, la del medio, el umbral medio y más arriba, los estantes más altos, el umbral ligero, el superior. Ten en cuenta que cuando tengas una estantería en casa, no colocarás allí las cosas más pesadas. Siempre ahí abajo, es natural porque lo que pesa más está más seguro abajo, lo que pesa menos no hay tanto riesgo de que se caiga el estante si está ahí arriba. Entonces las almas iban a bandas de frecuencia según su vibración, que es su peso. Un alma que se encarnó e hizo el bien iría a las colonias espirituales, a los niveles más altos, haría lo que había que hacer allí, recapitularía sus encarnaciones, haría un diagnóstico y vería lo que aún faltaba en aprender, porque estamos en una escuela de almas que todas las materias de esta escuela necesitan ser aprendidas. No significa que el alma sea buena y no vuelva a encarnarse. Necesitaba pasar por todo el plan de estudios escolar, como en la escuela.
No tiene sentido aprender solo matemáticas, portugués e historia si no aprendes el resto. Entonces el alma fue allí. Bueno, ¿qué más falta? Porque estando encarnada no sabía en qué punto del viaje se encontraba. Entonces allí podría hacer una valoración. Entonces ella estaba segura, estaba protegida, porque necesitaba continuar su aprendizaje. Siempre hubo almas ahí coordinando todo esto. Por eso los umbrales siempre estuvieron llenos de almas, tanto es así que hacia 1980, en uno de los libros de Chico Xavier psicografiado por el espíritu André Luis decía que por cada alma encarnada había 4 almas desencarnadas. Entonces, en ese momento, tendríamos alrededor de 30.000 millones de almas aquí en la Tierra. Así, las almas que estaban en el astral eran 4 veces mayores en número que las que estaban en la materia. Imagínese cuántas almas tenía una ciudad de 100.000 habitantes, allí, en promedio, 400. No 400, 500, cierto, porque había 4 más para cada uno, entonces, 100 más 400, 500.000 almas, ahí afuera. Las almas que encarnaban en condición media no eran tan malas, pero tampoco tan buenas. Cuando están incorpóreos, son atraídos automáticamente al rango de frecuencia apropiado, a los estantes medios, un grado medio. Hay otras alternativas allí, entonces la penitencia, el arrepentimiento, el tiempo del dolor aún continuó, otra cosa, porque así es. Nadie pasa por lo que no necesita pasar, ya sea encarnado o desencarnado. Y después, cuando ya estaban curados, ya saben, de su purgatorio, también podían ir a colonias más arriba o ahí mismo, donde había departamentos donde iban progresando para prepararse para las encarnaciones. Hay muchas posibilidades, no es algo tan fijo que solo quede una alternativa. Hay muchas alternativas en cada situación. Y las almas más duras, las que se complacían en el mal, cuando desencarnaban, eran tan pesadas que casi nunca abandonaban su lugar. Se quedaron en los umbrales bajos, en el umbral grueso, donde allí el dolor es muy grande. No hay manera de reencarnar mientras estés en ese umbral tan grueso, tienes que hacer allí tu penitencia, por el tiempo que sea necesario, y luego ser llevado a niveles superiores del umbral, a las colonias espirituales, y allí luego podrás trabajar. Por un tiempo, aprende algunas reglas para traer a tu subconsciente cuando reencarnes, para que luego puedas continuar tu evolución. El plan divino es tan perfecto que es difícil incluso entenderlo, pero está más o menos ahí. Estamos aquí resumiendo algunas partes para que puedas entender. Sé que muchos ya lo entendéis, pero recapitulemos un poco este tema de los umbrales, porque ahora todo va a cambiar. En este tiempo hasta ahora también existía, más allá de las bandas umbralinas, el astral continuo, como dicen, de la Tierra, y muchas almas al desencarnarse simplemente se apegaban a algo. Entonces no avanzaron, son esas almas perdidas, aquellas a las que servimos siempre, ¿verdad? Ya sea en centros espíritas, en reuniones mediúmnicas o en cualquier trabajo donde esté involucrada la mediumnidad y la espiritualidad. E incluso individualmente, en pensamiento, podemos ayudar a estas almas. Estaban perdidos. Ya les he contado aquí algunos hechos, ¿verdad? Algunas historias, como las almas quedaron atrapadas en una situación. Estas almas que quedaron atrapadas no vieron nada más que oscuridad o una situación. En realidad, no llegaron a ningún rango umbral. Por lo tanto, ella solo pudo ver almas encarnadas, personas, humanos y por eso fue posible que las personas, almas encarnadas en reuniones mediúmnicas, pudieran ayudar a estas almas, ya que acercarse a los encarnados es lo único que ella puede hacer. B, que siente esta encarnación, puede entonces hacer que la caridad guíe a esta alma, la guíe, incluso en las obras de desobsesión que se han practicado ampliamente hasta ahora. La desobsesión no es más que obligar a esta alma a salir de una situación en la que está atrapada. Cuando rompe esa conexión, se queda atrapada en una venganza, un tema, personas, necesita dejarse ir, así que la desobsesión a veces hizo eso, cambió la frecuencia, se suelta como algo que está pegado. Mete un poco de solvente ahí, se suelta, claro ella también tenía obsesiones de todo tipo, esas que son intencionales y también practicadas por almas malvadas, lo que decimos es maldad, que son cosas satánicas. De todos modos, la oscuridad siempre ha existido aquí y ha actuado con firmeza. No voy a contar aquí otros casos porque había hablado aquí a oscuras. Almas que estaban tan endurecidas mientras encarnaban que, al desencarnar, la oscuridad misma, sus secuaces, sus compañeros, sus amiguitos, ya sabes, secuestraron esa alma allí mismo,
En el acto de desencarnar la frecuencia fue tan grande que lograron capturar y fueron llevados a los oscuros abismos de la oscuridad y allí fueron esclavizados, incluso fueron transformados con el tiempo en ovoides y desde entonces, las historias que no incluiremos aquí porque ya no existen, solo diremos cómo eran las cosas y cómo van a ser las cosas de ahora en adelante en los últimos años. Ahora, 2 a 3 años, se han barrido los umbrales, se han limpiado aquellas partes más groseras, las almas más duras que ya no tienen las condiciones ni el tiempo para encarnar y prepararse para la ascensión. Ahora se los han quitado. Así que las jambas de las puertas ahora están prácticamente vacías. Todavía están los rangos superiores, donde hay almas que todavía regresan aquí para reencarnar y tener la oportunidad de hacer su ascensión y obviamente también hay trabajadores de estas colonias, por lo que todavía hay colonias espirituales. Todavía hay bandas umbral habitadas, pero ya no por almas endurecidas, las almas del mal, pero también es por poco tiempo. Pronto dejará de existir. Entonces la gente se pregunta por qué el umbral ya no existirá. Las colonias espirituales ya no existirán porque la Tierra que vivía en una tercera dimensión de frecuencia, el astral de la Tierra, las zonas umbralinas, los planos espirituales estaban en la cuarta dimensión, una frecuencia más alta ahora la Tierra pasa a la quinta dimensión porque tendría que no hay posibilidad de llevar la cuarta dimensión contigo, no es necesario, ya que en la quinta dimensión los seres humanos ya no desencarnan, no hay necesidad de desencarnar para hacer una valoración ya. Que recordarán todo el tiempo quiénes son. Son, lo que están haciendo, su pasado, su futuro. Entonces ya no es necesario. Entonces ahora hay una transición. Ahora tenemos naves extraterrestres están reemplazando gradualmente a las colonias espirituales, pero hay una diferencia. Las almas que aún están duras en su aprendizaje, no se quedarán en las naves, solo pasarán por las naves el tiempo necesario que es muy pronto de ser acogidos, advertidos que no volverán a tierra. Sabrán en ese momento que perdieron la oportunidad de ascender aquí y se consuelan porque entrarán en desesperación, sabiendo que después de tantos miles de años perdidos, perdieron la oportunidad de su vida de ascender. Tendrán este momento de evaluación. Es el momento en que podemos decir la frase de Cristo, habrá llanto y crujir de dientes, pero serán consolados y tendrán la garantía de apoyo. Allí en los nuevos planetas, en los nuevos mundos de pruebas y expiaciones, donde también van a colaborar con esos mundos. Se ha dicho aquí otras veces que así evolucionan los mundos. Estas almas que desencarnan ahora van todas a las naves. Todos aquellos que están listos para la nueva tierra están trabajando allí o preparándose para regresar como herederos de la nueva tierra. Aquellos que no están en condiciones de regresar a una nueva tierra, no tienen la frecuencia, por lo que pasan por un cribado y serán llevados a la psicosfera de sus nuevos planetas, para adaptarse a la forma material que allí constituirán. Y los que están atrapados aquí alrededor de los encarnados, como antes, algunos todavía desencarnan y no van a ninguna parte. Están apegados a la venganza, a la materia, a las personas, a los bienes, al mal. No quieren ir a las naves. Tienen libre albedrío. Luego desencarnan y no se van. Como antes, los que deambulaban, los obsesores, aquellos con quienes trabajábamos, que no estaban en las colonias, estaban a nuestro alrededor. Sigue así desde hace muy poco tiempo. Unos días tal vez. No sé exactamente cuánto tiempo, pero es muy poco tiempo porque ya no tienen esa frecuencia. La Tierra ya está cambiando de frecuencia, por lo que la corteza terrestre, que alguna vez fue gruesa, ya no lo es delgada. Entonces se ven muy mal. Realmente se sienten como si estuvieran en un horno ardiendo, pero no quieren irse, pero luego llega la ayuda. La ayuda viene y se la lleva. Las almas buenas que están en las naves vienen y los llevan a las naves a la fuerza, pero en realidad resisten, pero quieren salir de la situación. Entonces van rápido y allí también, luego pasan por el proceso de servicio y son llevados a nuevos mundos consistentes con su frecuencia. Ves que las cosas cambian un poco, no tanto como antes, porque antes había tiempo. Hubo almas que se quedaron, como dije en ese ejemplo, hacía casi 900 años que no había un alma atrapada en la venganza, podían quedarse el tiempo que quisieran, tenían tiempo. Ahora no hay más tiempo. Esa es la gran diferencia, si antes iba a los umbrales, a las colonias espirituales, ahora va a las naves. Y allí solo hay dos estantes, o regresarás a la nueva tierra, ahora o después de que termine la transición, porque tienes una opción. Puedo desencarnar ahora y quedarme en las naves, trabajando si puedo regresar a una nueva tierra,
y permaneceré trabajando hasta que la Tierra termine su transición. Entonces volveré aquí con la Tierra lista, o reencarnaré otra vez con uno de estos niños que nacen ahora, que vienen a ayudar aquí como encarnados al final de la transición. Los cambios no son tan expresivos, pero al mismo tiempo son enormes porque estamos en una época de cambio definitivo. El cierre de un gran ciclo. La Tierra dejará de ser el mundo de pruebas y expiaciones para ser el mundo de la regeneración, dejará la tercera dimensión y la cuarta dimensión para la quinta dimensión. Y como dije en posts anteriores, la nueva Tierra tendrá 5 bandas dimensionales, quinta, sexta, séptima, octava y novena, que siguen siendo las bandas de materia. El quinto es el más bajo, podremos elevar la conciencia dentro de la nueva Tierra y alcanzar niveles superiores, hasta estabilizarnos en la novena dimensión. Cuando se estabiliza en la novena, sin descender en ningún momento a la octava o debajo de la octava, el alma hará una nueva ascensión a la décima, donde ya no existirá la materia. Entonces ya no habrá cuerpo físico, solo una forma, como me gusta llamar a una silueta, casi transparente, etc. En cuanto a las almas incorpóreas que son llevadas a las naves, sí. Todos son llevados a las naves. No hay uno que no pase por las naves porque no hay otro camino. La diferencia es que ahora se quedan poco tiempo, incluso los que van a regresar, porque ahora dentro de poco tiempo la Tierra terminará la transición planetaria. Vamos allá. La gente entonces dice, ¿por qué todavía hay almas en los centros espíritas, en las reuniones mediúmnicas? Bueno, ya dije que muchas veces son nuestras formas de pensamiento, nuestras creencias, nuestras sombras las que se manifiestan. Tampoco siempre son almas, son energías que necesitamos entender, pero hay alma, sí. Algunos están un poco perdidos ahí y podemos orientarlos. ¿No ven la ayuda? Podemos reenviarlos. ¿Qué pasó antes? Un alma que se perdió, aquellos que trabajan guiando a estas almas lo saben. Ella no vio nada más allá de la materia, por eso solo vio a los encarnados cuando fue guiada, vio la luz y fue acogida. Ahora es lo mismo. Pero no penséis que ahora hay muchos seres malignos incorpóreos y perturbadores, no. Normalmente son nuestras sombras las que se manifiestan. Tenemos dentro de nosotros estas sombras que son experiencias. Vivimos estas experiencias, fuimos obsesivos, fuimos malvados en algunas vidas, en algunos momentos, porque de lo contrario no hubiéramos aprendido las lecciones de esta escuela. Este primer punto lo dejaré cerrado, pero pasemos al segundo punto de dudas. ¿A dónde van los suicidas? Sabemos por las directrices del kardecismo que los suicidas no eran más que aquellas almas que acortaban su tiempo aquí en la materia. Cada alma viene con un plan de encarnación, él estipula cuánto tiempo, 50 años, 60, 70, 80, en fin, 1 año, 2 meses, cada alma escogió su tiempo para su experiencia en cada encarnación. Por lo que viene con una cuota energética, como si de una batería se tratase. Ella necesita gastar esa energía dentro de ese tiempo si toma vida antes de que le quede energía. Para que la energía no se agote, es necesario agotar esa energía. ¿Y dónde se acabará? En el Valle de los Suicidios. Pasa allí el tiempo que necesita. Si tenía un plan de alma de 60 años y se suicidaba a los 50, necesitaba pasar 10 años en el Valle de los Suicidios hasta agotar esa energía. Solo entonces fue recogido. Incluso tuvo un camino único, que fue la colonia espiritual de los sirvientes de la Legión de María. Tenían esta colonia exclusivamente para suicidas. Fueron llevados a la colonia y allí comenzó su tratamiento, según su nivel de frecuencia y también la condición energética de su alma, y allí después se prepararon para las reencarnaciones, donde tendrían que pasar por la prueba a la que sucumbieron en el pasado. Encarnación anterior, repita las pruebas. Ya se ha dicho mucho sobre esto. Hay muchos libros, entre ellos el libro Memorias de un suicidio de Ivone Amaral Pereira. Hay historias muy interesantes ahí, pero veo que ahora también sería más por curiosidad, porque como pasa ahora con los suicidas, no sabemos si estas colonias están siendo desactivadas. Incluso confieso que tengo curiosidad por saber cómo son los suicidios ahora, pero hasta ahora no me han dado ninguna información. Entonces no puedo decir nada. Hay una comprensión de todo que nadie se queda atrás. Obviamente, el suicida, no cumpliendo aquí con su responsabilidad, su compensación por su acto, podría hacerlo en otro planeta, como las otras almas que van allí, pero si el alma estaba lista, el alma era buena, solo había pruebas, ¿se exiliará? ¿No hay alternativas?
Si hay pruebas de una adicción, por ejemplo, la persona tiene una alternativa. Ya me lo han transmitido aquí, la adicción es una prueba que hay que superar. De no ganar al final de la vida, si el alma está bien ahora, que es la última encarnación, simplemente agotará esa energía, pagará la contrapartida, como dicen, con una enfermedad provocada por la adicción, como, por ejemplo, fumar tiene un efecto enfermedad pulmonar agravada por el tabaquismo. Si es bebida, un problema hepático agravado por la bebida, etc. Así que paga con otra moneda y no pierde la oportunidad de ser heredera de la nueva tierra. Creo firmemente que existen alternativas también para las personas suicidas y también para los adictos. Porque el Creador es muy amoroso y benevolente. No debemos desesperarnos si un familiar nuestro se suicida, por ejemplo. O, está condenado. No, la certeza que tenemos es la incertidumbre de que sucederá exactamente, pero la esperanza debe prevalecer. Porque como siempre digo, una frase que me transmitió muchas veces el equipo espiritual, no sabes cuánto apoyo tienes. Si lo supieras, no caminarías, volarías. Así que confiemos. Otra pregunta por aquí para las dudas. ¿Quién acoge ahora a las almas? Bueno, si antes había almas benévolas de colonias espirituales que brindaban todo el apoyo, ahora todavía hay almas en las naves, obviamente solo se invierte el destino, la forma de recepción es la misma, nada cambia. Lo que cambia es que ahora en la mayoría de las almas que están listas para la ascensión cuando desencarnan, tienen otra mirada, otra conciencia. Ellos se entienden más. La mayoría de las personas que están listas para la ascensión, cuando desencarnan ya lo saben, parece que siempre lo supieron. Ya están listos. Ven a sus anfitriones como sus equipos de rescate y van con naturalidad, sin resistencia. Por eso poco a poco ya no habrá mucho que hacer aquí. En cuanto a nosotros los encarnados, en dirección a las almas, las cosas se están definiendo. Entonces, sí, siempre hay alguien en quien el alma confía y que desencarna. Suelen ser personas que han sido conocidas, almas que han sido personas conocidas en sus vidas o en la última, en las anteriores. Si tenemos 1000 encarnaciones, tenemos 1000 familias. Siempre habrá un alma de estas familias, o aunque no fuera parte de la familia, un alma conocida. Reconozcamos a quienes nos esperan. De una forma u otra, siempre lo sabemos y, por último, la última pregunta. ¿Cuánto tiempo permanecen ahora las almas en las naves? Yo diría esta pregunta así, el tiempo es relativo. Si imaginamos que el alma al desencarnarse va a las naves, si está en el rango de frecuencia más alto que regresará a una nueva tierra, va a las naves y barra diagonal o se queda trabajando como dije antes, mientras quiera. El tiempo que sea necesario. Podría ser hasta el final de la transición, que no tardará mucho, o podría volver en poco tiempo. Si antes una reencarnación necesitaba una media de 50 años, supongamos una idea, en los sótanos espirituales ahora puede permanecer allí unos meses, tal vez unos años, pero por muy poco tiempo. No es preciso. Tenéis que entender que el alma, la conciencia de las almas que están listas para la ascensión, es muy elevada. No hace falta tanta revisión, tanto aprendizaje, tanta planificación en las naves, ahora todo es muy sencillo porque queda muy poco, casi nada, solo es cuestión de completar un proyecto. Estaba planeando desencarnar, ahora faltaba poco para que la Tierra terminara la transición, así que ir para allá y luego volver, podría haberme quedado aquí unos años más, si el plan fuera más largo, y continuar como ya dije aquí, el tiempo llegará cuando muchos encarnados ya no desencarnarán más y llegará el momento final de la transición. Los que estén encarnados y tengan oportunidad en la nueva Tierra se quedarán aquí, también porque si van a desencarnar y regresar, allá. Habrá tecnologías para recuperar su cuerpo ya viejo, enfermo, a veces, cierto, y habrá un cuerpo joven y sano. Las tecnologías estarán disponibles para todos. Esas almas que no van a regresar a la nueva Tierra se quedarán en las naves por muy poco tiempo, mira, no sé si será una semana, tal vez un día, tal vez unas horas, porque el tiempo también, las dimensiones superiores, es diferente a la nuestra. Pero en comparación con nuestro tiempo, ¿por qué un alma así se quedaría ahí en las naves pesando, por ejemplo, molestando, ocupando espacio y a otras almas, simplemente será rápida? Mira, estás desencarnado, no estás en la frecuencia de la nueva Tierra, perdiste la oportunidad. Tuvo 1000 encarnaciones y no hiciste los deberes. Mira, qué pérdida. Pero no estás indefenso,
Serás apoyado como siempre lo fuiste mientras encarnabas y desencarnabas en la Tierra, sin intereses, es lo mismo, no pierdes nada, solo perdiste el tiempo, continúa como estás. Una diferencia, tú tienes conocimiento, aunque no lo sepas, y ayudarás a desarrollar planetas que aún están atrasados, y ahí serás apoyado, como siempre lo has sido. Este es el reenvío. Y son llevados, en lugar de como antes, a una colonia espiritual, tras lo cual preparan su proyecto anímico, su cuerpo. Allí en ese planeta ella sabrá lo que hay, lo que sucederá en su tiempo, lo que encarnará. Entonces ella va a hacer un plan para otro planeta, es solo otra escuela, pero ella continúa con su proceso. Así es como evolucionan las almas. No voy a hablar aquí de esas almas que se van a disolver en el Sol central, porque eso ya es algo que yo creo que los que tenían que irse ya se fueron. Lo que está pasando es otra ola de almas que tampoco mencioné aquí, que son estas personas que se complacen en el mal, que son los representantes de las tinieblas aquí encarnados, que todavía tienen muchas personas encarnadas en esta condición y hay millones de almas. Irán a un planeta prisión, pasarán por las naves y recibirán la misma noticia. Mira, perdiste tu oportunidad por el grado de malignidad que eres. No se puede ir a planetas donde ya no habrá mal, porque esa es la ventaja de los que están exiliados de la Tierra, pasarán por pruebas y expiaciones, pero no por el dominio del mal como hubo aquí, y estas almas que toman placer en el mal, que quieren dominar a través del mal, se les dirá, mira, te vas a un planeta propio. Allí el mal estará en vosotros, no estarán los demás, no vendrá de fuera, no será dominado por una invasión arconte, como ocurrió con la Tierra. Os puliréis a través del dolor, del sufrimiento, de la guerra entre vosotros. Tendrás el tiempo necesario para pulirte. Cuando te canses y pidas ayuda, serás removido. Cada uno en su tiempo, de este planeta y llevado a otros planetas y pruebas y expiaciones, porque ya estáis libres del mal, del sufrimiento y del dolor. Lo que dijimos, en palabras más simples, se comerán de golpearse y atacarse y lastimarse, pero necesitan dejarse vencer por el cansancio. Cansarse de sufrir tanto, de causar tanto dolor a los demás. Al llegar cada uno a este punto, será ayudado, acogido y llevado a otros planetas de pruebas y expiaciones. Y así la Tierra está terminando una transición y volverá a ser ese maravilloso planeta al que fue idealizada, creada y conducida aquí para llegar ahora a este momento de pasar un paso, cerrar un ciclo, iniciar un nuevo tiempo, un tiempo de luz, sin dolor, sin sufrimiento. Entonces es eso. Dejo aquí ahora, mi abrazo de luz, para cada uno de ustedes. Namaste.